Shabbat Shalom. Oh, hermanos, como cada inicio de Shabbat y desde hace ya 17 Shabbats atrás estamos estudiando la carta de los Romanos. Hoy vamos a continuar con lo que tiene para nosotros la palabra de Hashem en el capítulo 8 de esta revelación de su bendita Torá. Habíamos quedado en la semana anterior por el versículo 9, ¿cierto? Y es importante hoy que estaba pues reflexionando sobre lo que vamos a estudiar, identificar algo importante para los capítulos que vienen. Desde el capítulo 8 se comienza a utilizar la palabra espíritu, el versículo 1, y evidentemente aquí se está hablando desde el Espíritu de Dios, entiéndase Ruach HaKodesh o el poder de la santidad. A veces me va a tocar decir todavía Espíritu Santo como para que entiendan, porque ya la hermana me había comentado que a veces no todos entienden, pero mientras hacemos ese proceso de enlace, ¿no? Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, no es igual la traducción, no es igual la connotación, pero para que se entienda un poco, ¿no? Ya sabemos que la diferencia es que pues, en el cristianismo se le ve como una persona, pero la Escritura no lo muestra así. La Escritura lo está mostrando como la mente de Cristo, como el poder de lo alto, el poder de la santidad, el poder de la profecía, la consolación de Israel. Tiene muchísimos nombres, el Ruach HaKodesh. Entonces hay que identificar que los que andamos conforme al Ruach, pero ¿cuál Ruach? El de nosotros, no puede ser, ¿ya? ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Porque ahorita en los versículos que vamos a seguir leyendo va a venir una especie de pequeña ambigüedad que si no estamos conectados con la lógica que lo venimos hablando, cualquiera viene y se agarra, pero es que mira que dice el espíritu, y trata de hablar como si el hombre tuviese un espíritu, como si aquí adentro hubiese algo allá moviéndose detrás de las paredes de esta carne y que fuese algún espíritu humano o algo así. Ya hemos hablado hartísimo sobre esto. La Escritura no deja vía a que haya un espíritu humano trascendente al cuerpo, no hay conciencia ni vida después de la muerte. Así que ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Entonces llegamos al versículo 9 cuando dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Ruach. ¿Cuál Ruach? Hombre, se supone, y es lógico, que el de Dios, que es el que ha venido, como ya lo hemos venido viendo, es el que ha venido a producir la muerte del viejo hombre o la muerte de nuestro esposo antiguo, que era el pecado. Solo el poder de Dios, el cual solo es derramado o solo viene para que confesemos que Yehoshua es el Señor. Solo viene para que confesemos que Yehoshua es el Señor. Entonces eso te dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón. Por eso te digo, solamente es producido por Dios, porque en Corintios lo dice: nadie puede llamar a Yehoshua Señor a menos que tenga Ruach HaKodesh. ¿Ya? Y esto viene para recalcar, repito, porque va a venir, apenas se está empezando a gestar, pero va a venir una época en la que muchos van a hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesús, o decir que tienen el Espíritu Santo pero no creen en Jesús, ¿ya? Y eso puede pasar, y te van a decir: bueno, pero mira, yo hago milagros pero no creo en Jesús, y no me puedes negar que tengo el Espíritu Santo. Entonces aquí hay que atarlo exclusividad total. Ruach HaKodesh viene solo para hacerte entender que Abba vino aquí, envió su Corbán, que ya hemos hablado, y que se reveló en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Aquí no tenemos ningún tapujo de decir que el Padre de la eternidad se llama Yehoshua HaMashiach. ¿Me explico? Porque así está en Isaías: y será llamado su nombre Aviad, Padre de la eternidad. Isaías 6. Isaías 9:6. Perdón, 9:6. Entonces, repito, los que andamos en el Ruach o con el Ruach, ¿ya? Antes, ¿con quién andábamos nosotros? Con el pecado. Ahora, ¿con quién andamos? Con el Ruach. Entonces, este lenguaje que a veces algunos se tratan de agarrar de allí como este lenguaje de personificación, no es pie ni es fundamento para llegar a la conclusión que el Ruach HaKodesh es una persona. Es una figura literaria lo que se está empleando, se llama personificación. Así de simple. Pero una personificación no puede ser la base
para crear una doctrina que además termina afectando la unidad y la homogeneidad de la Escritura, que siempre de principio a fin ha dicho hay un solo y único Dios, el único y sabio Dios. No hay dos, no hay tres personas allá. Yo siempre lo he explicado. Si hubiesen pensado la teoría o la hipótesis de la Trinidad con hebreo en la cabeza, nunca lo hubiera salido, porque sencillamente no existe la palabra persona en hebreo. Siempre tienes que decir hijo de Adán o hombre. Entonces ahí sí no les va a quedar fácil decir que el Espíritu Santo es una persona, porque no hay forma de decir persona en hebreo que no sea ligado a hijo de Adán o a hombre. Entonces, ¿de dónde persona? ¿Ya? No existe eso. Bien, sigamos. Entonces dice el 10. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Ruach, y si es que el Ruach de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Ruach de Mashiach, no es de él. Fíjense tú. Mira la forma tan sencilla como lo dice, pero está diciendo algo muy profundo. Te está diciendo que Mashiach es Dios. Mira lo que dice, ojo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Ruach. Si es que el Ruach de Dios, mira el paralelo. Si es que el Ruach de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, ¿te das cuenta? Entonces tú tienes que aprender a identificar lo que se llaman los paralelismos sintéticos. Acá te está diciendo en primer lugar Ruach Elohim, y luego abajo te dice, y si alguno no tiene Ruach HaMashiach, y si alguno no tiene Ruach HaMashiach, no es de él. ¿Ya ves? Eso se llama paralelismo sintético. La idea que viene a continuación no es más que la ampliación o la especificación de lo que se dijo a nivel general atrás. Porque cualquiera puede decir, yo tengo el Ruach de Elohim. Un momentico, puedes decirlo. ¿Tienes el Ruach de Mashiach? Entonces no eres de él. Si dices que no lo tienes. Puedes decir a nivel general, como pueden decir algunos, por ejemplo, hay movimientos mesiánicos judíos ortodoxos. Ojo. Y se hacen identificar así. Pero tú le preguntas, ¿tú crees que Yehoshua es el Mesías? No. Entonces no eres de los nuestros. Hay que tener claro eso. Y yo se lo decía aquí al hermano Cristian el otro día. Hay una página que se llama www.mashiach.org.il. Y tú la ves, está todo en hebreo, no tiene nada en inglés. Y el contenido tú lo empiezas a leer y wow, dices, esto es mesiánico. ¿Verdad que no? Es una página ortodoxa que no reconoce que Yehoshua es el Mesías. Pero no saben, no sé, como dicen por ahí, no saben para quién trabaja. Porque toda la estructura que tienen montada sobre literatura, sobre Talmud, sobre Midrash, tal, defendiendo la idea de que Mashiach sí podía manifestarse en forma humana aquí, nos sirve a nosotros. ¿Me explico? Que de ahí es donde a veces nos queda así como en bandeja de plata tomar y citar, porque ellos mismos están poniendo todo y lo que está en arameo difícil lo han traducido al hebreo, y de manera que es supremamente fácil acceder a toda esa información, ¿ya? Si sabes hebreo, obviamente, ¿no? Pero miren, Ruach Elohim lo están comparando con Ruach HaMashiach. Cualquiera puede decir, pero ya hemos dicho que Elohim es hasta un ángel que el otro, ¿cierto? Cualquiera puede decirlo, porque aquí hemos dicho que Elohim significa todo aquel a quien vino palabra de Dios, ¿cierto? Pero resulta que aquí lo está especificando con artículo definido, y para nosotros es claro quién es Mashiach, no es cualquiera por ahí, ¿ya? Y de identificar su deidad se encargó la carta a los hebreos, digo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, no lo sujetó a los ángeles, hecho más sublime, o sea, llegado a un estatus más sublime que los ángeles, mucho más excelente, está sentado en el trono de la majestad. Eso no lo hacen los ángeles, como para que cualquiera venga a tratar de reducir al maestro a un ángel, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué dice el versículo 10? Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿A qué se refiere esto?
¿de qué estamos hablando? ¿Qué significaría o qué representaría el cuerpo aquí? Aquí no estamos hablando, en este versículo 10, no se está planteando un asunto de antropología bíblica, como para venir a decir ahora o declararle que el cuerpo es una cosa y el espíritu es otra. ¿Sí me explico? Que aquí en el versículo 10 es donde arranca la ambigüedad para muchos, o el dualismo. Según el contexto, el cuerpo es lo que está vendido al pecado y es lo que precisamente debe experimentar la libertad con respecto al pecado. Entonces, por eso dice, el cuerpo a la verdad está muerto, es decir, todo lo que tiene que ver con el pecado ha sido cortado, ¿ya? Pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál espíritu? ¿Ya? Porque es espíritu en minúscula. Y ahí lo he puesto en minúscula, Ajá. ¿me explico? Sí. Y eso es un criterio que algunos tratan de utilizar, que aquí está en mayúscula y en minúscula, Sí. ¿cierto? Claro. Aquí estamos hablando de Ruach HaKodesh. El mismo. El mismo. El Ruach es el que vive a causa de la justicia. ¿Ya? El que vive ¿dónde? Porque dentro de mí. ¿Me explico? Mira lo que dice a continuación. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yehoshua mora en vosotros, ¿te estás dando cuenta? Entonces, ¿cuál es el que vive? El Ruach que vive es el de Dios, no el espíritu humano. ¿Me explico? Por eso es que he hecho el énfasis a la entrada que esto que vamos a leer a continuación no es un tratado de antropología bíblica. Aquí no se está hablando de que el cuerpo es una cosa y el espíritu es otra cosa. Aquí se está hablando de una entidad que estaba vendida al pecado, considerada por lo tanto muerta, ¿ya? Ajena a la justicia, y un poder derramado de parte de Dios que ahora ha venido a morar en nosotros, habiéndose producido el divorcio de este cuerpo de la esclavitud que lo tenía sujetado. ¿Sí me explico la figura? El cuerpo era que estaba sujetado y esclavo al pecado con sus pasiones y deseos. Pero eso fue lo que crucificó Mashiach, el viejo hombre. Cortó las cuerdas de la iniquidad, como dice el Salmo 2. ¿Ya? Adonai es justo, cortó las cuerdas de la iniquidad, dice el Salmo 2. ¿Ya? Entonces, ahora el Ruach HaKodesh es el que está morando dentro de nosotros. Por eso el verso siguiente lo aclara. ¿Ya? El espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál espíritu? El de Dios. Obvio. No estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Y ahí lo confirma el versículo 11. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yehoshua mora en vosotros, o sea que vive a causa de la justicia en vosotros, el que levantó a Yehoshua HaMashiach de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Otra vez lo remata. Es el Ruach de él el que vive en nosotros. Eso es virtud, que si es Ruach no es ninguna tercera persona. Es correcto. ¿Ya? Está hablando simplemente de qué? De la mente de Cristo. De su poder. Claro, de la mente inclusive, porque cuando Pablo escribe a los Corintios, eso es algo que yo he dicho varias veces, Pablo cita Isaías 40, creo que es, y él dice ahí, ¿quién conoció la mente del Señor? Y pone el griego nous, que es mente. Pero cuando tú buscas en Isaías, esa cita en hebreo dice Ruach. ¿Ya? Mitiken et Ruach Adonai. Entonces Pablo no se está guiando por el griego, se está guiando por el hebreo, y él sabe que Ruach se puede entender como mente, porque ya lo había dicho antes, ¿no? Antes el profeta había dicho, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Ahora, con la venida o el cumplimiento de yo derramaré mi Ruach sobre cualquier carne, está diciendo en pocas palabras, yo derramaré mi mente o mis pensamientos sobre cualquier carne. ¿Ya? Dice, y si tenemos, dice, pero ahora tenemos la mente de Cristo, que es equivalente, Ruach de Mashiach. Pero no aparece la palabra Ruach, sino nous. Nous en griego, pero para Pablo sabe que es Ruach. ¿Me explico? Sabe que es Ruach, porque está citando Isaías y donde dice Ruach puso mente. ¿Me explico? Entonces Pablo perfectamente sabe desde el hebreo que Ruach vota para ese sentido también. ¿Ya? No está cambiando el significado de la palabra, es que así se ha evidenciado. Bien, entonces, conclusión, los versículos 10 y 11
están hablando es de que el Ruach de Dios vive en nosotros a causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Yehoshua HaMashiach. Aleluya, claro. ¿Me explico? Por eso repito, no desciende Ruach HaKodesh si no es para hacerte confesar que Yehoshua es Hashem. ¿Sí está claro eso? Repítelo, no desciende. No desciende Ruach HaKodesh si no es para enseñarte a confesar que Yehoshua es Hashem. Ya. Por eso dice allá en Filipenses o en Efesios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yehoshua es Hashem, el Señor. El nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual haya salvación. ¿Ya? Yehoshua, porque es Hashem, es la salvación. Así que no tenemos que estar inventando doctrinas de Trinidad ni nada de esas cosas. Está perfectamente entendible allí cómo la deidad, la plenitud de la deidad envió su propio cuerpo. Aquí es el mismo, envió su cuerpo disminuido para ofrecerlo como sacrificio por nosotros y liberarnos del pecado y hacernos siervos suyos. Yo lo explicaba hace poco en una clase que Dios es dueño de la creación porque Él la hizo, pero la creación fue secuestrada, ¿ya? Así que Él dice, bueno, yo iría, pero aquí pasó algo interesante. Ustedes saben el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? En el que el secuestrado se termina enamorando del secuestrador. Eso fue lo que le pasó a la creación. Si Dios hubiese venido con su poder a arrebatarle la creación a Satanás y decir, dame acá que esto es mío, la creación ya no le correspondía a Dios. ¿Sí me explico? Porque estaba enamorada de otro ya, de Satanás, de su captor. Así que Dios tuvo que hacer una liberación mental, una liberación de los pensamientos y de la mente que estaba cautiva. Es que esa frase la dicen muchas veces en el Evangelio. Cautivo, cauterizado, ¿verdad? Esclavo, etcétera. Todo ese yugo que está ahí. Para que toda cautividad, claro, se venza, se acabe. Dice, llevarte cautiva la cautividad. Cautiva la cautividad. ¿Sí es? y está en 2 Corintios. Claro, y está Derribando citando el todo Salmo. pensamiento del Dios para que sea Claro, derribando toda muralla y toda fortaleza y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Mashiach. ¿Ya? Por eso nuestras armas no son con guerra, sino con Claro, claro, porque es su poder el que acaba todo argumento aquí. ¿Sí está claro eso? Bien, clarísimo. Bueno, sigamos. Entonces en el versículo 12 viene la conclusión. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Quiere decir esto además, como ya lo hemos señalado, carne como pecado, como sistema pecaminoso. Pero aquí también llega o entra en juego el tema de la voluntad humana versus la voluntad divina. Porque dice, deudores somos no a la carne. En primera instancia, de acuerdo al contexto, está diciendo que no tenemos que estar obedeciendo a nuestro propio cuerpo. Pero además se extiende al hecho de que no estamos obligados a seguir parámetros humanos. ¿Ya? No estamos obligados a seguir parámetros humanos. Es que en el judaísmo dice, es que el judaísmo tiene la libertad de decir lo que quiera. Pero aquí no estamos para obedecer al judaísmo. ¿Ya? Estamos en un momento histórico importantísimo porque hemos podido tener acceso al texto original, a lo que se creía en el siglo I, cosa que hace muchos años atrás eso era algo impenetrable. Yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar la escritura, yo tenía 15 años y no había mucho material. Uno preguntaba en el siglo I y casi nadie decía nada. Ni libros hay todavía que hablen mucho sobre eso. Y los pocos que hay ya no los venden. Hay un libro que se llama Jerusalén en los días de Jesús, del profesor Joaquín Jeremías. Tú vas a buscarlo y no lo encuentras, te toca comprarlo por internet. ¿Ya? La vida y los tiempos de Jesús el Mesías de Alfred Ehrlich era un clásico que ya no lo venden casi en las librerías. ¿Cómo es el de Alfred Ehrlich? La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y él era un judío, Alfred Ehrlich, pero había creído en Mashiach. Nunca dijo que era rabino ni nada, simplemente escribió lo que investigó y quiso escribir, que Dios le dio para escribir.
Pero ellos esos libros no los venden, los han quitado, lo que no conviene, no sé, ¿verdad? Que la gente se ilustre, eso es lo que parece. Bien, entonces dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces aquí se engrana lo que habíamos hablado del conflicto en Gálatas. ¿Se acuerdan que en Gálatas hasta Pedro quiso agradar a los judaizantes? ¿Se acuerdan? Porque le dio miedo, hablamos todo ese tema del miedo, que de pronto la amenaza de muerte, toda esa presión. Pero hay gente que hoy le gusta agradar a los hombres, ¿ya? Así es. Y hasta cambian o se van contra el mundo con tal de mantenerse allí fieles a una doctrina, a una denominación o algo por el estilo, ¿ya? Entonces nosotros no somos deudores a la carne, ni a la nuestra ni a la de otro, ¿ya? Ah, que a aquel le dio la gana de prohibir tal cosa. Hombre, pues sus razones tendrá para hacerlo, pero eso no es mandato divino, ¿ya? Que no se confunda una cosa con la otra, porque a veces se puede llegar al error de que una determinación de un líder, sin darse cuenta, adquirió luego estatus de palabra de Dios, y eso hay que mantenerlo bien equilibrado. ¿Por qué? Porque entonces si viola lo que el líder te dijo, que es un mandamiento humano, que pueda que tenga consejo de por medio de experiencia, no te va a hacer pecador si no lo observas. ¿Por qué? Porque es un consejo, una determinación humana que te está dando ahí una recomendación, pero no es estatus de palabra de Dios, es otra cosa muy diferente, ¿ya? Como para declarar todo el pecador y rebelde, insujeto y de todo. Bien, entonces él dice, el 13 dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. ¿Sí ves? Moriréis. En vuestros pecados, moriréis. Mas si por el Ruach, ¿cuál Ruach? El de Dios, no es el tuyo, no es tu mente. Como para que venga un gnóstico a decir que es tu espíritu, ¿no? Y fíjense ustedes que las traducciones que se supone que usan el criterio de la E mayúscula y E minúscula, y ahí lo ponen con E minúscula, ¿ya? Y creo que es muy claro que se está hablando del poder de Dios aquí, no de tu propia mente ahí o tu propio espíritu luchando por liberarse. Mas si por el Ruach, entiéndase el de Dios, matáis las obras de la carne, viviréis, ¿ya? O morís a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Dios, vuelve y lo enfatiza, es que yo creo que ahí está claro, los tales son hijos de Dios, ¿ya? Sencillo. Porque no habéis recibido el Ruach de esclavitud, ¿de acuerdo? Para estar otra vez bajo temor, ¿cierto? ¿Cómo se dice temor en hebreo? Yirah, Yirah o Mora'ah. Porque esa palabra temor aparece desde un principio. Cuando Sí. salen huyendo de Egipto, dice no temáis que no volveréis a ver estos Claro. egipcios. Es la misma En palabra. hebreo tenemos muchas palabras y por eso hay que irlas conociendo. Tenemos Yirah, Pahat, tenemos Hitá, tendríamos Morah. ¿Qué otra palabra indica temor en hebreo? Yirah, Pahat, Hitá, Morah. Yagor es otra palabra que indica miedo, etc. ¿Qué es la diferencia? Muchísimas, el contexto en primer lugar, la diferencia en cuanto a la sensación no la hay. Algunas personas todavía pues han insistido, no, que no digas miedo, que es temor, que es reverente, que no. Seamos claros, la sensación de angustia y de pánico es la misma. Y siempre lo he dicho, el rey David en el Salmo 119 dice, mi carne se eriza, la piel de mi carne se eriza a causa del temor que tú inspiras. Y ahí utiliza la palabra pajad, ¿ya? Que es la misma que es el nombre de Dios en la Biblia, Pajad Yitzhak, el temor de Yitzhak. Es decir, lo que hacía que Dios fuese temido y respetado ante la gente, ¿ya? Entonces, repito, las diferencias son de contexto y son lingüísticas. Yirah, repito, Pajad Yitzhak,
Pahad Yitzhak es uno de los nombres literarios de Dios en la Biblia. Literalmente, ¿qué significa? El miedo de Isaac. ¿Pero qué es el miedo de Isaac? Es Dios manifestado a través de Isaac, haciendo obras prodigiosas o maravillosas para que él sea respetado a través de Isaac. Fíjense ustedes. Yirá es el mismo miedo, no temas, es la misma palabra. Lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto y lo mismo que esto. En cuanto a la sensación, diríamos que son ciertos grados distintos de sensación de la fuerza del miedo, del pánico, pero es la misma cuestión, son intercambiables, ¿ya? Muy bien, entonces, Chévere. claro, Pahad Yitzhak, uno de los nombres de Dios en la Biblia. Entonces está diciendo aquí que no hemos recibido, y fíjese que venimos hablando, de acuerdo al contexto, en el capítulo 6 hablamos de la esclavitud. En el capítulo 7 hablamos del yugo, la sujeción en matrimonio al pecado. ¿Cierto? Con eso ve que es que venimos hablando. Ahora aquí en el capítulo 8 te lo está diciendo de frente, no han recibido ruach de esclavitud. Entiéndase subordinación. Entiéndase sujeción ¿de qué? Al mundo. Estamos en el versículo 13, ¿verdad? En el 14, en el 15. Porque no habéis recibido ruach de abdut, en hebreo servidumbre, abdut, para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el ruach de adopción, abrahá, por el cual clamamos Abba. ¿Sí ves? Así que nosotros, al clamar Abba, una vez libertados de la esclavitud del pecado, te está diciendo de frente que Yehoshua es Abba. ¿Sí me explico? O, dicho en otras maneras, que Abba se ha revelado en el nombre de Yehoshua Mashiach. ¿Ya? En o con el nombre de Yehoshua Mashiach. Para que quede claro. ¿Ya? Porque vuelvo y repito, no puedes tú reconocer o confesar que Yehoshua es el Señor si no tiene el Ruach HaKodesh. Y si el Ruach HaKodesh viene, es gracias al Corbán de Mashiach y su resurrección. Cuando tú dices Abba, ¿a quién estás orando? Aquel que te salvó. ¿Quién te vino a salvar? Yehoshua Mashiach. ¿Quién es el Abba revelado? ¿Está claro? ¿No? Amén. Sencillo. Sigamos. Perdón, tengo una pregunta. Sí. La ley del espíritu, o sea, ¿cómo podemos entender eso? La ley del espíritu. Ley de espíritu es ley espiritual. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7. La ley es espiritual. Ley, aquí hemos venido hablando hoy sobre el espíritu. Espíritu, todo el capítulo 8 habla del espíritu de Dios específicamente. Sí, porque es que se oye ¿Ya? que estamos en la ley del espíritu. Si es que la ley de espíritu es la ley de Dios. ¿Ya? No es otra distinta. Hermano, es una excelente pregunta. Sí, pero es que vuelvo y te digo. ¿Por qué usa ese término? Mira, a ver, es que lo hemos venido hablando y parece que han llegado un poquito tarde. Ruach es el poder de Dios. Y aquí lo está diciendo, si el poder de Dios mora en vosotros, entonces sois de Él. Todo lo que viene hablando el capítulo 8 es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. La consolación de Israel, el poder de Dios. Entonces, la ley del Espíritu, ¿qué significa? Ley espiritual. Y ahí lo dijo Pablo, la ley es espiritual y yo soy el carnal. ¿Cierto? Hablando de la tragedia de la humanidad, ¿se acuerdan? Al decir que la ley es espiritual, ¿qué hemos dicho que es Ruach además? Que es incorruptible. ¿Ya? Porque hemos dicho que Ruach es la condición incorruptible. Hay cuerpo corruptible y cuerpo incorruptible. Hay cuerpo animal, cuerpo espiritual. ¿Qué significa que el cuerpo sea espiritual? Que es incorruptible. ¿Me explico? Así que cuando hablamos que la ley del espíritu, ley espiritual, es una ley incorruptible. ¿Cómo se entiende con el genitivo de? Es que pasa